Hola. Hola, amiguitos. Hola, amiguitos. Ella es Nalia. y él es Jiménez. y yo soy Mrs. Yomi, que le trae una clase bien divertida hoy. ¿Sobre qué, Abiel? ¡De Gloria a Dios! Dios. Vamos a estar hablando hoy una historia de la Biblia y un tema bien interesante. Y Nalia va a hacer una oración corta para comenzar. Señor, que Dios lo cuide a los niños. Señor, que los cuide con la gracia. Que cuide a esta oración. Que cuide a otras casas que se cayeron y a las otras escuelas. Señor, que en todo el mundo lo dé la paz con nuestro amor. Que nuestro amor nos descarga, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y declaramos que esta clase va a ser de bendición para cada niñito que la escucha. Y hoy vamos a estar hablando sobre el miedo. ¿A cuántos alguna vez han sentido temor? ¿Cuántos alguna vez han tenido miedo? Yo, muchas veces. ¿Y ustedes sabían que también los adultos les da miedo? Sí. Y quizás es un tema que hemos escuchado y en estos días hemos visto mucha gente asustada y con miedo, ¿verdad, Biel? Y por eso quisimos traer este tema para que todos los niñitos lo escuchen. Pero primero les voy a enseñar un salmo para que lo aprendamos de memoria. Sí. Y cuando nos dé miedo, lo decimos en voz alta para que el miedo se vaya. Y es bien cortito y es bien fácil, lo vamos a aprender en movimiento. Decimos: en el día que temo, yo en ti confío. Otra vez. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Quién lo puede decir solito? Yo. Ok, empieza bien. El día que temo, yo confío en Dios. En ti confío. Nine. En el día El día en el día que yo temo, confío en mí. yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Eso está en Salmos 56:3. Y Nailía y Abiel no sabían de qué íbamos a hablar, pero yo los quise traer para que fueran parte de la clase y a la misma vez que me ayudaran un poquito. Entonces, ¿qué significa miedo? Miedo es una sensación de angustia. Una sensación de angustia que es provocada cuando hay un peligro que puede ser real o puede ser imaginario. A veces tenemos miedo, pero el miedo no es real. Es que pensamos que está pasando algo y nos da miedo, nos asustamos. Un ejemplo, a veces a los niños les da miedo estar de noche solos y empiezan a imaginar cosas y empiezan a pensar que hay cosas en su habitación cuando no es real, no es cierto, ¿verdad, Nay? Entonces, pues eso les provoca miedo, pero el miedo muchas veces no es real y hay otras veces que sí que es real. Y hoy yo les voy a hablar, a ver, ¿en algún momento tú has sentido miedo? A ver si hay algo que a ti te da miedo. A mí me dan miedo los juguetes que tienen los ojos grandes por la oscuridad. Mira, a los juguetes. ¿Y a ti qué te da miedo? Los animales feroces. Animales feroces. Bueno, todos en algún momento hemos experimentado miedo por algo. Y a veces los adultos sentimos miedo que les pase algo a nuestros hijos, miedo a que las cosas no vayan como esperábamos, o miedo a ciertas situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos, que estamos en aislamiento por causa de un virus. Y esas cosas pueden provocar temor. Hace poco pues experimentamos temblores y todas esas cosas pues vienen a nuestras vidas y nos causan temor. Pero hoy vamos a darles unas estrategias para que nosotros podamos vencer ese miedo. Porque ¿saben qué pasa? Que el miedo, hay unas cosas que no son muy bonitas que pasan cuando nos da miedo. Miren, el miedo nos detiene, nos paraliza. Freeze. No se muevan.
¿verdad? On freeze. Ya, pueden moverse. Pueden moverse. Ok, el miedo nos paraliza y nos detiene. Como ellos se quedaron así, frisados. No nos deja hacer las cosas que tenemos que hacer. Nos mantiene inmóviles y no nos deja avanzar. Espiritualmente eso pasa también. No podemos caminar porque nos sentimos atemorizados. Hay gente que tiene miedo a hablar en público. Hay gente que tiene miedo a expresarse. Entonces, ese miedo no deja que esas personas puedan hacer y cumplir su propósito. Hay niñitos que no se atreven a hablar porque les da miedo y hay que vencer ese miedo. El miedo nos hace mentir. ¿Alguna vez ustedes han pasado una situación que han mentido porque les da temor decir la verdad y que les hagan algo? Hace poco pasó con mi nene, no vamos a decir lo que él hizo, pero Abiel hace poco no se atrevía a decirnos la verdad por miedo a que mamá y papá hicieran o le dijeran algo. Y entonces él pues no se atrevía y a veces ese miedo nos hace mentir hasta que mamá y papá le explicaron que no debía de decir mentiras ni reservarse las cosas por miedo a lo que pasara, porque entonces era peor. Ese miedo los hace mentir y la mentira no le agrada a ¿quién? A Dios. A papá Dios. El miedo nos quita el sueño. ¿Cuántas veces Nayli ha llegado a mi cuarto porque tiene miedo, verdad, Nay? Porque el miedo le quita el sueño y ella se siente tranquila en los brazos de mamita. Pues el miedo le quita el sueño y eso no es bueno tener miedo, porque si nosotros confiamos, sabemos que papá Dios está con nosotros. ¿Qué más hace el miedo? El miedo nos quita el hambre. Por lo menos a mí me quita el hambre. Hay personas que les da con comer mucho, porque les da ansiedad. Y el miedo a otros lo hace comer mucho, como les dije. Y el miedo hace que nos enfermemos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en momentos en que yo he sentido miedo, me da dolor de barriga, me empiezo a temblar, empiezo a sudar, a veces me da con ir al baño y me dan diarreitas porque el miedo me enferma mucho, me pone malita. Eso. Y nos dan otras cosas que no provienen de papá Dios, porque el temor no es de Dios. El temor viene del enemigo para que nosotros no podamos confiar. Ahora les voy a hacer una historia. ¿Cuánto les gustan las historias? Ok, vamos a hablar de una historia que se encuentra en Marcos 6, 45 al 52. Y yo se las voy a resumir porque para poder avanzar un poquito. Dice que Jesús hizo entrar a los discípulos a la barca y dice que él se apartó a orar porque ¿saben qué? Jesús oraba porque es muy importante orar. Y él se apartó y se fue a orar y ya la barca estaba en medio del mar y dice que las olas la azotaban fuertemente porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia vino Jesús andando sobre el mar. Miren esto que pasó. Dice que las olas estaban bien fuertes y estaban los discípulos en la barca. Entonces de repente vino Jesús andando sobre el mar. Ustedes se imaginan el susto que pasaron los discípulos. ¿Saben qué pensaron los discípulos? ¿Qué pensaron? ¿Qué tú crees que pensaron los discípulos? Cuando vieron a Jesús caminando por el mar de noche oscuro. ¿Qué pensaron que era? ¿Qué tú crees que pensaron que era? Sí, que pensaron que era papá Dios. No. Imagínense ustedes que es de noche y está bien oscuro y ustedes no ven y ustedes están en el mar y de repente ven a alguien caminando y no se ve bien qué es. ¿Saben qué pensaron que era los discípulos? ¿Qué? ¡Un fantasma! Eso pensaban que era un fantasma y así mismo hicieron como ustedes. Ellos gritaron, ¡wow! ¡Un fantasma! Entonces dice que les dio mucho miedo y entonces dieron muchas voces y gritaron un montón. Estaban como locos gritando. Así todo, asustados. Pero enseguida Jesús, para calmarlos, les dijo, tengan ánimo. Yo soy, no tengan miedo. Así Jesús le dijo cuando ellos tuvieron miedo. ¿Qué les dijo? Que no tuvieran miedo, porque era papá Dios. Entonces seguimos por aquí. Entonces Pedro le dijo, Pedro siempre era bien valiente, le dijo, pues si tú eres Dios,
haz que yo vaya andando hasta donde tú estás. ¿Y saben qué pasó? Jesús le dijo, vente, anda. Y él empezó a caminar. Ustedes habían escuchado esta historia porque en la clasecita la hemos hablado, en la clasecita de la iglesia. De repente, Pedro comenzó a andar. Nadie puede andar sobre la agua, pero Jesús sí podía. Pero cuando Jesús le da la orden a Pedro, como fue Jesús, y Jesús es Dios, fue quien habló, él empezó a caminar y no se caía. Entonces, Pedro se bajó de la barca, andaba sobre las aguas, pero cuando Pedro se fijó que el viento era bien fuerte, le dio miedo otra vez, le dio miedo a Pedro, se asustó por el viento. ¿Y qué pasó con Pedro? Empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque sacó su mirada de Jesús y comenzó a ver a su alrededor el viento que estaba fuerte y las cosas que estaban pasando. Entonces Jesús extendió su mano, lo sacó, muchacho, salte de ahí, no te hundas. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Jesús hizo que el viento se calmara. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Después de todos los sustos y todo, vinieron a decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces a nosotros nos pasa como le pasó a Pedro. ¿Por qué? Miren, ¿saben qué le pasó a Pedro? ¿Qué? Pedro vio a Jesús caminando y él quería andar por las aguas. ¿Y saben qué? Él empezó a andar sobre las aguas. Pero ¿saben lo que hizo que Pedro se hundiera? ¿Qué? Que comenzó a mirar a su alrededor las cosas feas que estaban pasando y le dio miedo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros los niñitos, a ustedes los niñitos y a nosotros los adultos, que muchas veces vamos caminando y oramos y le creemos a Dios y Papá Dios nos dice, ven, camina. Empezamos a caminar mirando a Dios, pero de repente nos distraemos y miramos que las cosas no están saliendo como pensábamos, como nosotros pensábamos, y vino el huracán y de repente nos quedamos sin luz, nos quedamos sin agua y de repente estábamos aquí y todo era destrucción y las cosas, y empezamos a mirar las cosas malas que están pasando y de repente dejamos de mirar a Papá Dios y empezó a temblar y no sabíamos a dónde ir y qué hacer y era difícil. Y ahora de momento que están pasando los temblores, viene este virus terrible que está causando mucho daño, muchas enfermedades en mucha gente, y empezamos a mirar lo que está pasando y sacamos nuestra vista de lo que verdaderamente tenemos que estar mirando, porque si miramos a Jesús, vamos a estar conscientes y vamos a saber y a tener la tranquilidad de que Él nos cuida. Pero si miramos y vemos, pasamos en Facebook, ay mira, pasó esto, ay mira, le pasó esto, este niño se enfermó, ay mira, ese ancianito también. Y entonces nos va a dar susto, nos va a dar miedo como le pasó a Pedro, que empezó a ver el viento y decía, ay, ahí viene el viento, y empezó a ver la ola, ahí viene una ola, y no pudo mirar a Jesús, y donde estaba Jesús era que estaba la calma, y él podía pasar por las aguas. Así que esa es la historia, y Dios nos llama a confiar. ¿A mirar a quién? A Dios. A Jesús, solamente a Él, para no tener ¿qué? Miedo. Para no tener miedo y no ahogarnos en el miedo y en el temor. Entonces, para terminar y hacer la dinámica que los nenes quieren hacer, miren, allá atrás hay globitos. Vamos a ver qué podemos hacer para no sentir miedo. Miren lo que vamos a hacer. Lo primero es, pongan los puñitos así, enfrentarlo. Nosotros somos más fuertes que esas cosas porque tenemos a Jesús. Y si tenemos a Jesús, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así dice la palabra del Señor. Todo lo podemos en Cristo, somos fuertes en Él. Así que tenemos que enfrentarlo. ¿Y cómo lo enfrentamos? Lo primero que tenemos que hacer es hablarlo. No hablarlo con todo el mundo, ¿tú lo sabías? ¿A quién se lo decimos? A Dios. A través de la oración, decirle, Papá Dios, quita mi miedo, ayúdame, y estar todo el tiempo en oración, hablando con Papá Dios
Y también podemos hablarlo con nuestros papás para que ellos nos ayuden y oren con nosotros y por nosotros. Lo segundo es tener fe. ¿Alguna vez ustedes han escuchado lo que es la fe? Sí. ¿Qué es la fe? Pues se me olvidó. Ajá. Sí. Que aunque no veamos las cosas, nosotros sabemos y tenemos esa creencia en nuestro corazón de que va a estar todo bien, de que va a pasar, ¿ok? Que aunque todavía no ha llegado eso que queremos, sabemos y confiamos en que Dios lo va a hacer. Pues aunque todavía no hemos visto a todo el mundo sanado y aunque todavía estamos encerraditos en casita, tenemos fe, creemos que Papá Dios va a hacerlo y va a sanar a la gente y pronto vamos a salir de aquí. Una preguntita. Dime, mi amor. Y también que se vaya con los marinos para poder pasear. También por eso. Cosas. Exacto. Eso, Yo tener quiero fe. mi Creemos, oración. aunque no ha pasado, lo creemos. Lo otro es leer la palabra de Dios. ¿Saben que leyendo la Biblia se nos quita el miedo? ¿Ustedes sabían? No. Pues ahora lo saben. ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es la clase que a ti te encanta coger? Uy, matemática. Además de matemáticas. Y Que a siempre mí- me dices. Y a mí me gusta Biblia. Él siempre me dice, ¿por qué? Porque leemos la Biblia y las historias de la Biblia hacen que uno se sienta bien. Son historias bonitas y que nos ayudan y nos enseñan Y algunas a vivir. veces- Entonces, todo pasa con propósito. Y Papá Dios no va a permitir que nos pase nada malo si nosotros confiamos y creemos en Él y no ponemos nuestra mirada en las cosas feas que están pasando, sino que ponemos nuestra mirada en ¿quién? en Dios. En Dios. Dice la palabra de Dios que en Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo estoy contigo, dice el Señor, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te doy la fuerza, que te esfuerzo, siempre te voy a ayudar, dice Papá Dios, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Papá Dios está ahí todo el tiempo para ayudarnos en todo momento, para que nada malo nos suceda. Y nosotros que somos niñitos, le creemos a Papá Dios, tenemos que saber que Él está con nosotros en todo tiempo. Y también otra cosa que pueden hacer los niñitos, ¿saben qué ustedes pueden hacer? Orar. Sí, y darle ánimo a papá y a mamá. Y orar por Dios. Darle ánimo a papá y a mamá y a los adultos cuando ustedes los ven a ellos tristes y asustados, orar por ellos, como dijo Abiel, orar por ellos y como dijo Nay, ¿para qué? Para que Papá Dios ayude a nuestros papás y si ellos se sienten débiles y si se sienten que ya su fe se está bajando y que no creen tanto como antes, cuando un niño ora tiene mucho poder porque los niños son de Papá Dios y no tienen cosas feas en su corazoncito y esa oración, como dicen algunas personas, llega directo al cielo y es cierto porque los niños tienen un corazón puro. Así que eso también ayuda a los adultos, que los niños oren por ellos. Y vamos a hacer algo. Como ya nosotros no tenemos miedo porque aprendimos que nosotros somos como... De Dios. ¿Cómo somos? De Dios. Valientes. Somos valientes. Y tenemos que... Bomba. Fe. Tenemos fe. Así que vamos primero, esta es la última. Vamos a decirle esas cosas que nos dan miedo, algunas cosas que colocamos aquí. La primera es la oscuridad, se va a ver al revés porque la cámara está al revés. Y siéntate, mami, que vamos a tratar esto. Y la primera que tenemos aquí es la oscuridad. Nay va a ayudarme con esta. Y como somos valientes, vamos a decir que con fe vencemos ¿qué? La oscuridad. Así que, dale, duro. Con fe vencemos la oscuridad. Ahora le toca bien. Con fe vencemos el miedo a decir la verdad. ¿Ok? Con fe vencemos la mentira. ¿Ok? Vencemos la mentira, el miedo a decir la verdad. Así que por ahí vamos. 1, 2 y 3. Muy bien, ahora le toca a Nay. Con fe vencemos el miedo a estar solitos, a la soledad. Le toca a Nay. 1, 2 y 3.
Ay, esa está un poco más fuerte, pero aunque sea más fuerte, la puse. Y queda una más. ¿Qué es para mí? No, queda una más para bien, porque ya nadie explotó 2 y esta todos. Yo quiero la Sí, rosa. sí, dame un break. Con fe vencemos el temor. Aquí ellos colocaron, porque esto lo pusieron ellos, el temor a los temblores. Toma. 1, 2 y 3. Una más. Y esta va a ser entre los dos. Con fe. Toma. Con cuidado. Espérate. Vamos a vencer todavía. Yo la aviso. Así se coge la tijera. Cógela como pueda. Con fe. Cógela así. Cógela así. Vamos a vencer ese virus que está causando tanto miedo en la gente, el coronavirus. Cuando yo cuente 3, a la 1, a las 2 y a las 3, y decimos fuera en el nombre de Jesús. Dilo, fuera en el nombre de Jesús. Dilo. Fuera en el nombre de Muy bien, coronavirus. Vete en el nombre de Jesús. Y un aplauso a todos los niñitos, un aplauso. Porque hicimos la clase y vamos a orar por todos los niñitos, por ese miedo, para que no vuelvan a tener más miedo. Vamos a orar para que el Señor los guarde y les ayude. Y pronto vamos a seguir enviando más videitos de otras clasecitas para que ustedes tengan algo que hacer y escuchen palabras de Dios también como niñitos, que eso es bien importante. Así que vamos a orar, cierren los ojitos. Gracias, Señor, te damos por esta clase. Gracias porque hemos aprendido mucho de tu palabra y no tenemos por qué tener miedo, porque si te miramos a ti sabemos que todo irá bien. Señor, ayúdanos a tener fe, que cuando nosotros sintamos que estamos mirando las cosas de alrededor, las cosas que van mal, podamos volver a poner nuestra mirada en ti y saber que tú tienes cuidado de nosotros. Declaramos que tú estás en todo tiempo con nosotros, que somos tus hijos, en el poderoso nombre de Jesús. Y declaramos que tú sanas la vida, Señor. Trae paz a los corazones en medio de esta situación que les ha tocado vivir. Trae paz a cada niño, Dios, que podamos entender que tú estás con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos. Bye. Y antes, denle un like y suscríbete. Dios les bendiga. Vamos a hacer una vez más el verso. Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Dios les bendiga. Bye.